El Santo Padre da ahora inicio a la audiencia general, introduciéndola con la señal de la cruz y el saludo litúrgico. Dispongámonos a acoger su palabra y a recibir su bendición. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Ustedes son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. Ustedes, que antes no eran un pueblo, ahora son el pueblo de Dios. Ustedes, que antes no habían obtenido misericordia, ahora la han alcanzado. Palabra de Dios. Preparémonos para la catequesis del Papa León XIV en italiano. Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Queridos hermanos y hermanas, buenos días y bienvenidos. Oggi vorrei soffermarmi ancora sul secondo capitolo. Hoy quisiera detenerme de nuevo en el segundo capítulo de la Constitución Conciliar Lumen Gentium, dedicado a la Iglesia como pueblo de Dios. El pueblo mesiánico recibe de Cristo la participación a la obra sacerdotal, profética y real, en la que se lleva a cabo su misión salvífica. Los padres conciliares enseñan que el Señor Jesús ha instituido mediante la nueva y eterna alianza un reino de sacerdotes, constituyendo a sus discípulos en un sacerdocio real. Este sacerdocio común de los fieles es donado con el bautismo, que nos habilita para rendir culto a Dios en espíritu y en verdad, y a confesar delante de todos los hombres la fe que recibieron de Dios mediante la Iglesia. Además, a través del sacramento de la confirmación, todos los bautizados se vinculan más estrechamente a la Iglesia, se enriquecen con una fuerza especial del Espíritu Santo y con ello quedan obligados más estrictamente a difundir y defender la fe con las palabras y con las obras como verdaderos testigos de Cristo. Esta consagración está en la raíz de la misión común que une a los ministros ordenados y a los fieles laicos. A propósito, el Papa Francisco observaba así: mirar al pueblo de Dios es recordar que todos ingresamos a la Iglesia como laicos. El primer sacramento, el que sella para siempre nuestra identidad y del que tendríamos que estar siempre orgullosos, es el del bautismo. Por él y con la unción del Espíritu Santo, los fieles quedan consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo. Entonces todos formamos el santo pueblo fiel de Dios. El ejercicio del sacerdocio real tiene lugar de muchas maneras, todas ellas encaminadas a nuestra santificación, sobre todo participando en la ofrenda de la Eucaristía. Mediante la oración, el ascetismo y la caridad activa, dan testimonio de una vida renovada por la gracia de Dios. Como sintetiza el concilio, el carácter sagrado y orgánicamente estructurado de la comunidad sacerdotal se actualiza por los sacramentos y por las virtudes.
Los padres conciliares enseñan además que el pueblo santo de Dios participa también en la misión profética de Cristo. En este contexto, introduce el tema importante del sentido de la fe y del consenso de los fieles. La comisión doctrinal del concilio precisaba que este sensus fidei es como una facultad de toda la Iglesia, gracias a la cual en su fe reconoce la revelación transmitida, distinguiendo entre lo verdadero y lo falso en las cuestiones de fe, y al mismo tiempo penetra más profundamente en ella y la aplica más plenamente en la vida. El sentido de la fe pertenece, por tanto, a cada fiel, no a título individual, sino como miembros del pueblo de Dios en su conjunto. Lumen Gentium concentra la atención sobre este último aspecto y lo relaciona con la infalibilidad de la Iglesia, a la cual pertenece la infalibilidad del Romano Pontífice al servirla. La totalidad de los fieles que tienen la unción del Santo no puede equivocarse cuando cree, y esta prerrogativa peculiar suya la manifiesta mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando, desde los obispos hasta los últimos fieles laicos, presta su consentimiento universal en las cosas de fe y costumbres. La Iglesia, por tanto, como comunión de los fieles, que incluye obviamente a los pastores, no puede errar en la fe. El órgano de esta propiedad suya, fundado en la unción del Espíritu Santo, es el sobrenatural sentido de la fe de todo el pueblo de Dios, que se manifiesta en el consenso de los fieles. De esta unidad que el magisterio eclesial custodia, se deduce que cada persona bautizada es un sujeto activo de evangelización, llamado a dar un testimonio coherente de Cristo, según el don profético que el Señor infunde en toda su Iglesia. El Espíritu Santo que nos viene de Jesús resucitado dispensa en efecto entre los fieles de cualquier condición, distribuyendo a cada uno según quiere sus dones, con los que les hace aptos y prontos para ejercer las diversas obras y deberes que sean útiles para la renovación y la mayor edificación de la Iglesia. Una demostración peculiar de tal vitalidad carismática es ofrecida por la vida consagrada, que continuamente brota y florece por obra de la gracia. También las formas asociativas eclesiales son ejemplo luminoso de la variedad y de la fecundidad. Queridos, despertemos en nosotros la conciencia y la gratitud de haber recibido el don de formar parte del pueblo de Dios y también la responsabilidad que esto conlleva. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción
que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, continuamos profundizando en el segundo capítulo de la Constitución Dogmática Lumen Gentium, dedicado a la Iglesia como el pueblo santo de Dios. Por el bautismo, todos los fieles reciben un sacerdocio común que se enriquece y fortalece de modo especial con el sacramento de la confirmación. Esta consagración está en la base de la misión común que une a los ministros ordenados y a los fieles laicos. El ejercicio del sacerdocio común de los bautizados se realiza de muchas maneras, participando de los sacramentos y también ofreciendo la propia vida al servicio de Dios y de los demás. El Concilio enseña asimismo que por la unción del Espíritu Santo, la totalidad del pueblo de Dios, pastores y fieles, posee un sentido sobrenatural de la fe por la que reconoce la verdad revelada y adhiere a ella sin error en materia de fe y costumbres. De esta unidad de la fe surge la unidad en la misión de la Iglesia, en la que cada bautizado da testimonio de Cristo, según los carismas y la vocación que haya recibido. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Demos gracias a Dios por los dones y carismas con los que enriquece, edifica y embellece a su pueblo, y pidámosle que no cese de acompañarlo y guiarlo por sendas de paz. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Mi pensamiento se dirige finalmente a los enfermos, a los recién casados y a los jóvenes, especialmente a la Escuela Cristo Rey de Roma y al Instituto San Giorgio de Pavía. Encomiendo los propósitos y las inspiraciones de cada uno a San José, celestial patrono de la Iglesia Universal, cuya solemnidad litúrgica celebraremos mañana. A todos mi bendición. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.